La Revolución Mexicana de 1910 tuvo un carácter democrático, puso fin al régimen oligárquico de Porfirio Díaz y fue la expresión de múltiples conflictos sociales. Porfirio Díaz desarrolló un proyecto liberal conservador con un capitalismo dependiente y subordinado al imperialismo. Recompuso las relaciones con la Iglesia, restituyendo las tierras que las reformas liberales les habían quitado. Consiguió el apoyo de los hacendados y terratenientes y con los campesinos llevó adelante una política de despojo violento y represivo. Sus principales objetivos eran atraer la inversión extranjera, extender la red ferroviaria y mantener buenas relaciones con los grandes hacendados. En el año 1910, ante la posibilidad de un nuevo periodo presidencial de Díaz, comenzaron a organizarse clubes liberales en el norte. Se empezaron a plantear demandas de elecciones libres y libertad municipal. Francisco Madero propuso la formación de un partido nacional democrático, convirtiéndose en un referente político y opositor. Madero fue arrestado 7 días antes de las elecciones fraudulentas. Aún así, logró escapar y desde Texas elaboró el Plan San Luis de Potosí, donde el pueblo estaba convocado a levantarse en armas. Los pueblos se alzaron contra el régimen porfirista en todo el país, siguiendo liderazgos regionales. Pascual Orozco y Pancho Villa en el norte y Emiliano Zapata en el sur. Ante el levantamiento armado, Díaz renunció y Madero asumió la presidencia en mayo de 1911. Madero no restituye las tierras a los campesinos, uno de los acuerdos previamente establecidos. Por esta razón, lo acusaron de traicionar la causa revolucionaria. Se abre una nueva etapa dentro de la revolución, caracterizada por la ruptura entre Madero y los campesinos, dirigidos por Zapata y Villa. Zapata, jefe del Ejército Libertador del Sur, reorganizó el levantamiento campesino en noviembre de 1911 a través del Plan de Ayala, con reclamos de tierra y libertad. Los zapatistas tenían un programa agrario claro. Pascual Orozco junto a Villa conformaron la División del Norte. Los soldados de esta división eran campesinos asalariados en una zona donde las relaciones capitalistas en las haciendas estaban más desarrolladas que en el sur. Por eso, la aspiración de la tierra no se basaba en los viejos títulos de los pueblos como en el sur, sino la lucha contra la explotación capitalista de los terratenientes. La presencia de las mujeres en la Revolución Mexicana fue activa en varios frentes, como cocineras, enfermeras y también en batalla, llegando algunas a obtener altos mandos. En las filas de Pancho Villa luchaban mujeres que defendían la revolución. Una de ellas es Petra Herrera, que posteriormente creó una brigada de mujeres conocidas como las soldaderas o adelitas. La debilidad política de Madero no se debía solo a la imposibilidad de dominar la insurrección campesina y la oposición revolucionaria. El presidente había dejado intacta la estructura porfirista del Ejército Federal, con lo cual quedaba expuesto ante un eventual intento de restauración oligárquica, como el que se produjo con el golpe de Estado que encabezó el general Victoriano Huerta en febrero de 1913, en el cual no solo perdió el gobierno, sino también la vida. Con el asesinato de Madero, Huerta intentó terminar con la revolución, pero lejos de lograr su objetivo, se enfrentó a una oposición popular aún mayor que la que desconoció a Madero. A lo largo de todo el país, todos los sectores rechazaron el golpe y se unieron para combatir la restauración porfirista. Venustiano Carranza se pronunció a través del Plan de Guadalupe en marzo de 1913 contra el general Huerta, hecho que garantizó su liderazgo como primer jefe del ejército constitucionalista. El Ejército Libertador del Sur, por su parte, encabezado por Emiliano Zapata, no reconoció el liderazgo de Carranza, aunque su lucha contribuyó a la caída del general Huerta. Zapata y los principales jefes del sur redactaron el acta de ratificación del Plan de Ayala, en el cual reafirmaban que el objetivo revolucionario no era un simple cambio de nombres dentro del gobierno, sino el compromiso de no dejar la lucha hasta que los postulados agraristas se convirtieran en artículos constitucionales. Con la derrota de Huerta se puso fin a la política porfirista. Quedaba por resolver la cuestión de la reforma agraria, porque el Plan de Guadalupe, que planteaba reivindicaciones democráticas, no incluía aspiraciones campesinas. En octubre de 1914, en Aguascalientes, los jefes revolucionarios se unieron en la Soberana Convención Revolucionaria. Los revolucionarios estaban divididos en dos bloques, lo que llevó a una guerra civil.
Por un lado se encontraban los seguidores de Carranza y Obregón, el bando constitucionalista, y por el otro, Zapata y Villa, el bando convencionalista. Venustiano Carranza fue nombrado presidente de México en 1917. Convocó un congreso para reformar la Constitución Liberal de 1857, que estableció un sistema presidencialista. Entre los derechos de los trabajadores reconoció el derecho a la huelga, el salario mínimo y la jornada laboral de 8 horas. En las elecciones de 1920 se postuló Obregón contra Carranza, quien en marzo de 1920 fue asesinado. Tras su muerte, el Congreso nombró presidente a Adolfo de la Huerta, que gobernó 6 meses, claves para la unificación del país. En 1920 ganó las elecciones Álvaro Obregón. Obregón, ya desde la Convención de Aguascalientes, había seguido una estrategia incluyente dentro del constitucionalismo, tendiente a formar una gran coalición de intereses agrarios, obreros, populares y de clases medias. En la presidencia, Obregón fue consecuente con esa estrategia. Durante su gestión, se produjeron algunas iniciativas breves pero novedosas en materia educativa, como la creación de la Secretaría de Educación. Se planteó una política educativa que pretendió erradicar el analfabetismo y gestar una cultura que recuperara una identidad nacional donde se integrara al mestizo y al indígena. Para ello, convocó a intelectuales y artistas que se sumaron a la propuesta de un arte monumental, pedagógico y al servicio del Estado. Se destaca la importancia que adquirió el arte mural como modo de acción política.